Presentación del día miércoles, patitos en la calle. En T para 3, miércoles de colocar los patitos en fila. Miércoles Enriquezcos. Sí, con el licenciado Mario Enrique Estrada. ¿Quién es él? Nuestro querido hermano Enriquezco. Miércoles Enriquezcos. Así es, querido hermano, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, querido hermano, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Karina te tenía que leer, no la puedo leer a la frase, pero bueno. No importa. No importa. Se fue. Se fue. Qué lástima. Qué lástima. Y así pasa cuando uno pide algo, muchas veces. Cuando se pide algo, muchas veces no le dan bola a uno, ¿no? No le dan bola. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes a Isma. Buenas tardes a Karina. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo anda usted? Bien. Andamos bien. Gracias a Dios andamos, como todas las cosas en el mundo, peleándola y, bueno, por un lado enojándonos con la locura argentina. La locura argentina, por otro lado, pero comparada con la locura mundial. ¿Qué seríamos nosotros si no tuviéramos la locura argentina, no? Sí, seríamos otra cosa, no seríamos Argentina. No seríamos Argentina. Y bueno, y está toda la locura mundial, que también es grande, y bueno, vos decís, no estamos tan aislados. Anoche don Trump se peleó en la lectura de los diputados. Se peleó ¿En el Congreso? En el Congreso se peleó con uno que le dijo, estás matando a estadounidenses. Así que bueno, sí. y bueno, y empezamos, España con el asunto del racismo que dicen entre comillas, entre los jugadores de fútbol, que eso me está hartando un poquito, me ha llegado a hartar. Porque si ellos te insultan a vos no es racismo, no es ofensa, no es nada, y bueno, y vos por ahí decís de dónde vinieron, hay que saber la historia. Lo que pasa es que no leen la historia antes de Colón, de los buques y todo lo más que había en aquel entonces. Bueno, no te olvides que el mundo es la creación del ser humano. Uh-huh. Y si se caracteriza por algo el ser humano, uh-huh, es por precisamente lo inestable que puede ser en su modo de pensar, uh-huh, y en el modo de utilizar una de las cosas fundamentales, mejor dicho, lo fundamental, que es el razonamiento, uh-huh, que puede tener el Homo sapiens. Y en la medida que ha incrementado con hechos culturales, y que ha crecido con la cultura, también ha crecido esa contradicción, que muchas veces nosotros la podemos ver como locura, ¿no? Uh-huh. Porque es así, conductas absolutamente locas, y lo que yo siempre observo es decir, la destructividad que ha tenido el ser humano, acompañando a la construcción también, pero mucha destructividad. Así que bueno, esto lo vemos todo el tiempo. Bueno, ha vuelto Karina, así que vamos a ver si podemos leer la frase, como quería usted en su primer momento. Bueno, sí, yo esa frase no la tenía. Simplemente un comentario que tiene que ver mucho con nuestra práctica, por eso nuestra práctica en clínica. Sí, que estamos hablando de lo que hablamos todos los miércoles y salen las cosas, ¿no? Así que bueno. No sé cuál de las dos frases. No, la primera era. La vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Bueno, tiene mucho de cierto, y aunque no preciso, pero sí mucho de cierto, porque durante nuestra construcción, digamos, de uh-huh, nuestra subjetividad, de nuestro aparato psíquico, vamos moldeando una imagen, uh-huh, vamos moldeando una imagen, y de acuerdo a cómo procesamos nuestras experiencias y nuestras primeras experiencias fundamentalmente, uh-huh, vamos generando algo así como una mirada, una manera de la observación de nuestras experiencias, de nuestra historia.
pero es la cuestión imaginaria, es lo que muchas veces nos da como una visión distorsionada de nuestra verdadera y real historia. Ujú. ¿Y Ahí por qué entramos- se crea esa versión distorsionada? Yo Porque- conozco no uno, sino varios casos Sí, de que vos ves una realidad en personas, Sí. ¿no? Y con el tiempo, esa realidad, esas mismas personas te la cuentan de otra manera. bien. En parejas, eso lo he visto mucho, ¿no? Que te dicen, ay, o sea, vos ves que en un momento lo mal que se llevaban, o y al tiempo después se murió, pasan cosas, ¿no? Dice, ay, qué divino, cómo lo extraño. Yo voy a decir, no, para, volver a decir, estás mal cuando estás con él. ¿Qué la lleva a una persona que cuando leí esa frase me acordé de eso, ¿no? No es lo que uno vive, sino cómo lo quieren recordar o cómo lo modifican en su cabeza. Claro, que tiene que ver con la otra frase que dice que a veces no necesitamos que alguien nos arregle. No. Estamos hablando básicamente de eso, de una realidad que vos vivís. Ponele. Mi hijo es un pa. Viene tu hijo, lo conocemos y sí, tal cual es pa. Pasa algún accidente, se muere, no sé, ponele. Y al tiempo después, ay, mi hijo era un santo, era un divino, qué chico tan hermoso. Pero no lo he visto en una persona, lo he visto en muchas personas. Como que se han hecho una realidad paralela. Ujú. Bueno, yo puedo sintetizarlo, digamos, en una frase. La realidad siempre es subjetiva. Ujú. Es decir, cada uno la va Cada uno la ve como la quiere ver, como la puede ver. como la puede ver. Como la puede ver y de acuerdo a cómo reacciona frente a determinados estímulos. Por ejemplo, en el caso que usted dice, hay una realidad dolorosa, una realidad trágica. Ha perdido un hijo. ¿Y eso lo hace modificar? Y eso puede ser una causal de modificación. Puede estallar algo diferente. Bien. Pero es la subjetividad la que está en juego. De cualquier manera, me quedó algo pendiente esto en relación a la frase. ¿Por qué? Porque ahí entramos a jugar nuestra práctica clínica. A ver. Que precisamente lo que nosotros decimos es que la realidad no es la realidad que yo recuerdo, sino la realidad que yo construyo. Y eso se construye en la práctica analítica, se construye en la práctica donde yo puedo hablar con otra persona, Ajá, puedo transmitir eso que yo recuerdo, eso que yo siento, ajá. y tengo una escucha que me ayuda a ver exactamente algo de la lectura de eso que yo digo y me hace tomar conciencia de sí mismo en cuanto a la verdadera realidad. Es decir, que no es solamente lo que yo creo, la imagen que yo tenía, sino que está modificada por alguna situación que Bien. se dio en ese momento y yo puedo de alguna manera decir, bueno, no, la realidad es otra. Es decir, me toca de otra manera y me ayuda al conocimiento de mí mismo, a destituir de alguna manera esa situación imaginaria que fue una manera de procesar una historia, una situación especial, un drama, un trauma, etcétera, y darle un lugar diferente. Por ejemplo, un trauma puede ser algo que me recluya en una situación absolutamente depresiva y lo vea de una manera donde puedo empezar a juzgar situaciones o personas. Una revisión de eso nos permite de alguna manera darle un estatuto real que nos permite darle el lugar a esas personas a las que yo juzgaba, por ejemplo, darle un lugar diferente. Por ejemplo, vos dijiste recién
Antes se le echaba toda la culpa a los padres eran los culpables de lo que nosotros nos pasaba. Sí, eso era una que estuvimos hablando fuera de micrófono, sí hablábamos de eso. Que el concepto que tenía la gente de ir a psicología, no, que voy al psicólogo, claro, porque le van a echar la culpa al padre y a la madre. Cosa que estuvimos analizando de dónde salió eso, por ejemplo, qué época, porque es viejo esa. Es muy viejo. Esa muy viejo, concepción no sé es muy vieja. Apareció, pero era una concepción que seguramente de las tantas circuló historias entre con la introducción de algún grupo, digamos, profesional. Sí, porque es riquísima la historia de la psicología y de algunos psicólogos que marcaron rumbo, marcaron terapia. Además aprovecho para decir que ha sido una muy buena evolución la que hemos tenido. Sí. Porque evidentemente la investigación, el estudio, el aporte fundamental que han dado las nuevas investigaciones, los nuevos estudios, nos permiten abordar nuestra práctica de una manera totalmente diferente a aquellos inicios, digamos, de la mitad anterior al siglo XX, digamos. Claro. Sí, como también así mito urbano, la famosa enfrentamiento entre dos corrientes psicológicas. Claro. Que hubo y que decíamos, vos sos lacaniano y vos después te metías y yo hablaba que tenía compañeros en mi viejo hospital y unos seguían la línea de Lacan y otros freudianos y vos decías. Bueno, lo que pasa también y convivían lo más bien y se sentaban tomando mate y vos decís, ¿de dónde salió esto? Y es como eso, de algún lado alguien lo quiso explotar. Lo quiso. Bueno, en ese sentido hay que tener mucho Por eso cuidado. Me gusta lo que vos decís, que muchas veces la realidad es lo que vos percibís o lo que vos podés construir. Sí, y muchas veces está intencionada también. Intencionada. ¿No? Y seguí, disculpa que te interrumpa. No, está bien. Estamos dialogando en relación a esto, que me parece pertinente. Y bueno, esto es lo que yo tomaba del dicho de la frase, ¿no? De la frase. Me pareció interesante en ese sentido. Lo que uno construye en el trabajo del conocimiento de sí mismo, que lo hace para saldar o salir precisamente de aquellas cuestiones que nos bloquean, que nos perturban, que nos producen malestar, y que nos permiten abordar la realidad de otra manera. Es decir, con otra mirada. Porque si no, voy a tener problemas. Voy a caer siempre en las creencias. Yo creo que tal cosa es de tal manera. Es decir, no es solamente precisamente la creencia, es lo más loco que hay. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos a eso. Entonces, de lo que se trata es de darle a eso un estatuto de razonamiento que nos lleve a acercarnos lo más posible a una cierta verdad. Y siempre va a quedar un espacio que nos permita rectificar, que nos permita dialogar, que nos permita ubicarnos en una posición diferente. Por ejemplo, estábamos hablando recién de las distintas corrientes. Las distintas corrientes también están absolutamente influidas por el contexto, por la época en que aparecen. Entonces, si nosotros pensamos que, por ejemplo, desde nuestra práctica clínica, que la actividad, la estructura psíquica requiere de un trabajo fundamental de conocimiento y de tiempo personal para hacer determinadas modificaciones. Habíamos visto la semana pasada esta cuestión de... ¿se acuerdan de la cuestión del cuerpo duele por lo que no se pudo decir? Por lo que no se, bueno, son cosas que para poder modificarlas, para poder hacer la estrategia fundamental que nos permita modificar eso en el trabajo analítico, se requiere de un tiempo personal, de un tiempo subjetivo de la persona que está padeciendo y sufriendo esa situación. Y eso lleva un tiempo. Bueno, desde la situación actual de contexto, donde todo tiene que ser rápido, donde todo tiene que ser donde todo tiene que ser realmente sin dolor sería.
indoloro. Evidentemente, algo de ese trabajo no es de mucho gusto, que digamos. Sí, es doloroso, entonces no se quiere. Entonces empiezan a aparecer nuevas líneas de trabajo donde precisamente eso se diluye. Hay que sortear las cosas a la manera como se está sorteando, por ejemplo, la medicina alopática. Yo voy a ver el dolor, voy a tratar de calmar ese dolor, de que no haya dolor, y si la situación se me empioja demasiado, voy a ir a hacer los estudios correspondientes, llegaré a las intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, apaciguo el dolor. Entonces, es una medicina que trae esta cuestión como de evitar la cuestión del dolor. En las nuevas, en algunas, no todas, en algunas nuevas corrientes de psicoterapia pasa lo mismo. Es decir, se va a la cuestión sintomática, se trata de sortear esa cuestión sintomática, eso que está doliendo, y una vez que eso se diluye, se acabó. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que yo creo, que era el tema de hoy, la repetición. ¿Qué es lo que va a pasar? Que eso que yo creo que ya se diluyó y se curó y salió, va a aparecer de otra manera o va a aparecer de nuevo. ¿Está? Algo muy común en los trastornos de ansiedad, Por ejemplo. Son repetitivos. Si esto no es otra cosa que me produce lo mismo. Absolutamente lo mismo. Y si no es esto, es aquello. Pero en vez de trastorno de ansiedad y un ansiolítico, veamos qué es lo que produce esa ansiedad. Claro, Tratemos de ayudar al individuo para que conozca la verdadera situación que ha provocado. Sí, porque vos eso me hacías acordar ahí, que cuando la persona empieza con esas repeticiones, hablamos de ansiedad, que es una de las cosas más comunes, pero que son repetitivas en otros diagnósticos, es cuando va a un médico clínico y le dan algo para tapar esa repetición, ese dolor, un ansiolítico, y después encuentra otro esquema, otra idea, y empieza a repetir esa idea, y ya no la calma ni uno ni dos, y empiezan a aumentar las dosis. Y eso es lo que pasa en la repetición, empiezan a repetir todo, la idea, la medicación, y tratar de tapar lo que no se puede tapar. Además de la repetición, el sostenimiento del malestar, digamos, ¿no? Que es bueno, en nuestra clínica... Porque ninguno busca solucionar el malestar. Claro, eso es lo que él apunta, que cómo solucionar a la raíz del problema. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo en la clínica recibo permanentemente gente que está medicada con ansiolíticos, pero no ha dejado de no es una pero a nadie se le ocurrió antes ¿por qué decir, es que venimos ¿cómo solucionamos esto? Y mira, yo lo hablé muchos años de mi vida. Estoy hablando de la medicina actual, estoy hablando sí, de es que de los responsables. Viene de hace mucho, y encontrás 4 o 5 locos, como nos lo decían a nosotros, de hablar de la medicación. De la medicación, porque yo hablaba de lo malo que eran los psicofármacos siendo farmacéutico, y que era el negocio. Y entonces yo decía, ni el negocio ni cosa, porque yo soy primero un hombre de salud y tengo que bregar por la salud, que en algún momento el fármaco te acompaña, te es ayuda, imprescindible en el inicio de un tratamiento regio. Interesante esto que usted dice. Pero te acompaña, pero ¿para qué acompaña? No, acompaña para un momento. Acompaña para sostener ese Para sostener ese momento, para pasar ese malestar. Es como si te duele la muela. A vos te duele la muela, te pones el sapo, el whisky, la sal, rezar a no sé qué santo, clavás 3 pastillas, eso, pero en algún momento vas a tener que cuidar, arreglar la muela. Pero en el mejor de los casos ayuda. Obvio. Sí, obvio. Porque mucha gente, por ejemplo, una cosa muy común, a la gente se le da ansiolíticos para que pueda dormir. Exacto. No duerme y encima tiene la adicción. Le das un somnífero de atrás. Y sí, tiene adicción y le da. Sí, tal cual. Y viene Chicos, la abuela, viene la abuela y te dice, tomate un té de Bueno, no, te estoy devolviendo los minutos que te robamos. Dale. No, está bien. Ya está. Me encantó, digamos, esta
Vamos a seguir con el tema de la este repetición. diálogo que de alguna manera toca lo que yo iba a tratar hoy, pero No lo ha tratado, no lo tratamos el así que miércoles que viene. ya lo tengo listo. El miércoles que viene lo tratamos. Pero a mí me parece fundamental. No, Y no, además es se disparó en una frase En una de acá de la frase. niña. Que muchas veces alguien me preguntaba, son lindas las frases, ¿y por qué las decís o por de dónde salieron? Y dije, para que te dé vuelta en la cabeza. A veces las Por ahí frases son como ayuda. los dichos, Ujú. que tienen siempre algo de verdad, ¿no? Ujú. Son muy sabios los dichos populares, digamos. Sí, obvio. Por Es eso un son disparador. maravillosos. Para mí las frases siempre yo, cuando daba las charlas mías, antes de empezar la charla tenía un PowerPoint con frases, que eran disparadores. Porque te dan vuelta, te despiertan y decís, la pelota es esto. Porque dice uno, ¿viste cuando te dicen, es una broma? Mentira, es una broma. No. Hay algo de verdad en esa broma. Estoy bien, Y sí. pero hay algo de dolor en ese Sí, estoy seguro. bien. Entonces, esas cosas son las que me gusta y quiero hablar contigo para que la gente que nos escucha, que nos ve, es ayudar. Porque eso es lo importante de la salud y que vos dijiste y ella dijo sobre todo, que hay gente que no se preocupa en la salud. La salud tiene que ser, como yo siempre dije, lo que cura está afuera y lo que sana también. Porque la enfermedad que a vos te produce es la calle, ahí donde estás todo el día. Sí, hay Trabajo, haciendo lo que haces. Y la construcción del sujeto está en la sociedad. más en la bien. sociedad. Y las curas también. Pero la cura está en uno Cuando mismo, vos te aíslan de ahí, porque hay una frase vieja de un psicólogo, creo que no me acuerdo en este momento, si vos te estás tratando por ansiedad y depresión, primero mira a tu alrededor cuántos idiotas tenés. Sí, Otros especialmente, aprenden a mandar a la especialmente Otros aprenden a Enrique, mandar a la mierda. Enrique, todos especialmente los idiotas. fijar cuáles son los idiotas que tenés adentro. Exactamente. Por eso te Seguimos la digo. próxima. Sigamos Seguimos la la próxima. próxima. Chao. Rent a cottage in the Isle of Wight.